Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra López Reyes. Soy alumna del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi número de matrícula es 1941776 y para esta materia de voleibol voy a hablarles un poco sobre la evolución de este deporte. La historia del voleibol comienza en el año de 1895 cuando William G. Morgan, un instructor de la YMCA en Massachusetts, Estados Unidos, decide combinar elementos del básquetbol, del tenis y del balonmano para crear un nuevo juego o deporte. Se dice que esto se creó como una alternativa al básquetbol que en ese momento tenía demasiado contacto físico. Para el año siguiente se publica el primer reglamento a cargo también de la YMCA, en donde se establece el tamaño de la cancha con un diámetro de 7,50 por 15 metros, que la red tuviera un ancho de 60 centímetros y que la altura sería de 2,13 metros. Para el año de 1912 se modifica de nuevo el tamaño del campo, pasando a medir 35 por 60 pies. Además, se estableció el tamaño y peso oficial de la pelota, quedando con una circunferencia de 26 pulgadas y un peso de entre 7 y 9 onzas. Para el año de 1914, gracias a George Fisher, secretario de la Oficina de Guerra de la YMCA, el voleibol es incluido en el programa de recreación y de educación que era impartido a las Fuerzas Armadas Americanas. Hablando de México, fue en 1917 cuando un conjunto de hombres cristianos liderados por Oscar Castillón, que también formaban parte de la YMCA, trajeron el voleibol y fue más 3 años más tarde, es decir, en 1920, que gracias a Leoncio Ochoa se implementó como un deporte obligatorio que tenía que ser enseñado en las escuelas, ya que se veía como algo muy beneficioso para las personas en general. Su popularidad fue tanta que poco a poco se comenzaron a celebrar torneos entre las escuelas. Para el año de 1924, el voleibol se presenta en los Juegos Olímpicos de París, pero solamente como una demostración o una exhibición. Para 1928 se crea la Asociación de Voleibol de Estados Unidos, en donde además también se organizó también el primer abierto de este país y que tuvo como particularidad que podían participar equipos que no pertenecieran a la YMCA. Para el año de 1930 se estrena el voleibol varonil por primera vez en Juegos Centroamericanos, que se celebraron en La Habana, Cuba, y en donde se gana la medalla de oro en un evento de este tipo. Fue para 1933 cuando Juan Schneider crea la Federación Mexicana de Voleibol y se convierte también en su primer presidente desde su creación hasta el año de 1940. En 1947 se crea la Federación Internacional de Voleibol. Hablando de mundiales de este deporte, fue en 1949 cuando se realiza el primer campeonato mundial varonil en Praga y en 1952 el campeonato mundial femenil y se realizó en Moscú. Para el año de 1953, en el cuarto congreso de la Federación Internacional de Voleibol, se definió la función del árbitro y su terminología. Para el año de 1955, México juega sus primeros Juegos Panamericanos, eh, alcanzando su máximo rendimiento internacional, quedando con la medalla de oro en la rama femenil y plata en la rama varonil. Para 1962, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston, Jamaica,
México obtiene la medalla de oro en la rama varonil, por lo que este deporte empieza a crecer. Para 1964, este deporte se presenta por primera vez de manera oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en el año de 1969 se crea, se promueve la creación de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, es decir, NORCECA, siendo electo el mexicano Rubén Acosta Hernández como su primer presidente, y se celebra en México el primer campeonato NORCECA, en donde se obtiene el primer lugar femenil y segundo lugar varonil, detrás de Cuba. Para el año de 1986, el voleibol de playa se incorpora a la Federación Internacional de Voleibol. Es para 1996 que se juega por primera vez en Juegos Olímpicos el voleibol de playa. Para 1998 se considera la figura del líbero, y para 2010 se modifica para que existan 2 líberos. Para el año 2013 se crea la Liga Mexicana de Voleibol Varonil y de Voleibol Femenil. Y no está por demás recordar que en este año 2019, recientemente, Juan Gempido y Rodolfo Lombardo Ontiveros lograron conseguir la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos ante un equipo de Chile que terminó siendo vencedor de la medalla de oro. Les agradezco a todos su atención y espero que les haya sido de su agrado.